enanitos, bienvenidos a su primera clase de formación cívica y ética. Igualito que toda la semana, esta clase, chicos, va a ser un repasito de cosas que ya estuvimos viendo en clase. Incluso hay cosas, porque le metí por ahí una que otra nueva, que probablemente no vieron en clase, pero estoy segura de que ya las han escuchado por lo menos mencionar, a lo mejor en las noticias, o si sus papás se los han platicado de repente. Son términos que yo estoy segura que en algún momento de su vida ya escucharon. Entonces, va a ser muy más fácil esta clase. ¿Cómo se va a llamar el tema del día de hoy? Los 3 poderes. No voy a hablar de superpoderes, no voy a hablar de personas que se pueden hacer invisibles, ni de supervisión, ni de volar, ni nada de eso. Estos poderes son otros poderes que están en nuestro país, no son superpoderes, son poderes normales, y más bien el término se refiere a cómo se divide todo el poder que hay en nuestro país. En este caso se divide en 3 partes, que ahorita vamos a ver cuáles son, pero a eso se refiere. Los 3 poderes, o cuando ustedes escuchen los poderes de gobierno, los 3 poderes, siempre se va a referir a cómo está dividido el poder de nuestro país. Ok, pero antes de pasar a los 3 poderes, hay algo que se me hizo muy importante que supieran, o que recordemos los 3 poderes y cuáles son los límites que tienen. Recordemos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este tema ya lo hemos visto, y si no se acuerdan, estoy segura de que al menos lo han escuchado mencionar, al menos en 4º grado. Tienen por ahí un librito que se llama Conoce nuestra Constitución, que es como una constitución política, pero adaptada para niños, la que viene en forma de cómic. Bueno, vamos a hablar de ese documento. Nosotros ya sabemos, ya nos han dicho que la Constitución Política es nuestra carta, es el documento más importante de todo México, y ahí están escritas todas las leyes que nos rigen, las leyes que dicen qué cosas podemos hacer y qué cosas no, cómo nos tenemos que comportar, a qué edades tenemos permitido hacer ciertas cosas y qué otras cosas, y también las consecuencias, qué es lo que pasa si tú violas alguna de estas leyes. Pero hoy les quiero hablar de un artículo específicamente, es el artículo 105 de nuestra Constitución Política. La Constitución Política ya sabemos que es la que manda a todos los demás. La Constitución Política nos dice qué hacer y qué no hacer. Pero, aparte de la Constitución Política, hay otros documentos en nuestro país que tienen leyes y tienen artículos y tienen formas de decirnos cómo comportarnos o cómo no comportarnos, dependiendo de la población a la que está dirigida o de la institución política. Vamos aquí un dibujo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Esa va a ser como la Constitución Política madre, la que es más poderosa que todas, la que manda a todas, la que tiene todo el poder. Esa es la principal, y de ella salen otras mini constituciones. Hay algunas que son constituciones estatales, o hay algunas que son leyes, o hay algunas que son artículos a lo mejor por ahí sueltitos, e inclusive puede ser algún reglamento, pero aunque sea específicamente de un estado o de una institución o de alguna dependencia de gobierno, todas estas leyes y todos estos artículos siempre tienen que ir coordinados a lo que dice la Constitución, que no se puede violar ninguno de los artículos que está aquí. Es decir, están las constituciones bebés o los documentos bebecitos, y todos estos bebecitos pueden hacer sus leyes, pueden hacer sus artículos, cuidando que no se vaya a violar ninguno de los que ya están escritos. Y además de que no se vaya a violar, no pueden inventar tampoco uno que no esté escrito. Todas las cosas que ellos hagan, que ellos establezcan, van a tener que estar siempre en coordinación con lo que dice nuestra Constitución Política. ¿Qué es lo que pasa cuando alguna de esas leyes o alguna de esas constituciones más chiquitas viola alguno de los artículos que ya teníamos escrito? Bueno, se los quise hacer aquí con un dibujo. Esta Constitución feliz está de acuerdo con la Constitución Política. Esta Constitución niña también está de acuerdo con la Constitución Política de México, pero esta dijo, yo voy a llegar y me voy a desviar. Yo no voy a decir, yo no voy a hacer, yo no voy a establecer lo que dice mi Constitución Política madre. Entonces, ¿qué pasa con esta mini Constitución rebelde? Lo que va a pasar con ella es que si establece algún artículo que esté en contra de la Constitución Política madre, la Constitución puede sacar su chancla poderosa para deshacerse de esa mini Constitución. ¿Por qué? Porque entonces vamos a decir, se va a establecer que todo lo que esta mini Constitución diga es anticonstitucional. ¿Qué significa esa palabra? Es una palabra bien grande que después les voy a dejar ahí en su vocabulario para que la practiquen. Anticonstitucional significa que va en contra de lo que dice la Constitución.
porque es malo que vaya en contra, porque somos un país y nosotros todos tenemos que seguir las mismas leyes, las mismas reglas. Puede establecer algo en la constitución política y luego que otra persona diga, oh no, yo no lo voy a hacer así, yo lo voy a hacer como yo quiero. Eso no se vale. Entonces, todos los otros documentos de gobierno, independientemente de la institución que se trate, por ejemplo, la SEP tiene una que se llama Ley General de Educación. La Ley General de Educación es como una constitución chiquita, pero que tiene puros artículos relacionados a la constitución. Todos esos artículos van acorde a lo que dice nuestra constitución política, nuestra carta magna más importante. Entonces, cuando una de esos documentos oficiales decide ir en contra o sacar un artículo que no esté de acuerdo con la constitución mamá, la constitución tiene todo el derecho de eliminarla por ser anticonstitucional, por ir en contra de lo que ella dice. Entonces saca su chancla mágica y la elimina. Vamos a eliminar a esta mini constitución rebelde. Entonces le vamos a poner aquí una tacha. Significa que ya no existe. ¿Por qué no existe? Porque es anticonstitucional. Pero sabemos que la constitución no tiene vida. Entonces es un documento nada más, es un papel. Todo lo que yo estoy diciendo es una forma de explicarles solamente, pero obviamente no hay una chancla. Obviamente no se va a parar la constitución a eliminar otros artículos. Pero sí la constitución tiene personas encargadas o tiene escrita qué personas se van a encargar de verificar que las otras mini constituciones estén de acuerdo a lo que ella dice y también quién va a aplicar las sanciones necesarias si alguna de estas se vuelve anticonstitucional. Y eso lo vamos a ver con los poderes. Me voy a pasar un poquito para acá. Tenemos 3 poderes, les hice escudos a los poderes. El primer poder se llama poder ejecutivo. El poder ejecutivo lo ejerce el presidente. El presidente de la República, que en nuestro caso, ¿quién es? ¿Cómo se llama nuestro presidente de la República? Él es el poder ejecutivo. En su persona está todo este poder. ¿Y cuáles son las características que tiene que tener? Tiene que ser mexicano de nacimiento y tiene que tener por lo menos 35 años de edad. O sea que si tienes 34, 33, 32 o menos, no puedes ser presidente de la República. Estás muy chiquito. Tienes que tener por lo menos 35 años de edad y ser mexicano de nacimiento. Necesito decirles algo importante. Si ustedes viven aquí, estudian aquí, son mexicanos, que tienen su doble nacionalidad o que tienen una naturalización mexicana, pero no nacieron en México, lamento decepcionarlos, chicos, pero si ustedes querían ser presidentes de la República, ya no van a poder. ¿Por qué? Porque está escrito en la ley que tuviste que haber nacido en suelo mexicano. Entonces, ¿qué más? El poder ejecutivo radica en el presidente, él está a cargo de muchísimas cosas, es la persona que tiene más poder de todo nuestro país, tiene que ser mexicano y tiene que tener más de 35 años. Aparte de eso, el presidente manda a todo México, él está a cargo de todo, de toda la federación, de toda la República Mexicana, pero sabe que él no se puede encargar de lo que está pasando aquí en la colonia donde está la escuela de Mexicali, porque son cosas muy específicas, entonces él determinó o las zonas de por estado y por municipio, es decir, por estado como Baja California y por municipio o por ciudad, que en este caso sería Mexicali. Entonces, es algo muy parecido a lo que pasaba, que les comentaba con la Nueva España, que estaba el rey de la Nueva España y el rey mandaba al virrey y el virrey tenía sus gobernadores. Pues exactamente igual, es así, tenemos al presidente que tiene todo el poder y el presidente manda a los gobernadores de los estados. Hay un gobernador por cada estado de la República. Nosotros tenemos el gobernador de Baja California, hay un gobernador de Sonora, un gobernador de Baja California Sur, hay un gobernador por cada estado de la República. Y aparte, sabemos que los estados se forman por municipios. En cada municipio hay un presidente municipal. O sea que el presidente municipal es como la parte del poder ejecutivo más pequeñita. Después de él sigue el gobernador del estado, que tiene más autoridad, y arriba de él sigue el presidente del país. Y todos esos están en la línea del poder ejecutivo, ¿ok? Cumplen más o menos las mismas funciones, pero por rangos diferentes, porque unos son solamente tienen poder sobre la ciudad, otros sobre el estado y pues el presidente sobre todo el país. ¿Qué más tenemos aquí? El siguiente poder que vamos a ver es el poder legislativo. El poder legislativo está formado por un congreso que se llama Congreso Federal y ese Congreso Federal está formado por 2 tipos de personas. Unos son los diputados y otros son los senadores. Las características de los diputados, igual que el presidente, tiene que ser mexicano, nacido en territorio mexicano, tiene que tener de 21 años en adelante. Puede ser más joven, para ser presidente tienes que estar más grande. Para ser diputado tienes que tener por lo menos 21 años.
Y para ser senador igual tienes que ser mexicano y tienes que tener por lo menos 25 años. De 25 años en adelante ya puedes postularte para ser senador de... Ahora, de aquí de la línea de los diputados, hay igualito que acá, una como subdelegación de poder dependiendo de la zona donde se encuentre. Por ejemplo, tenemos a los diputados y a los senadores que están encargados de todo el poder del país, pero aparte tenemos diputados que se encargan del estado y diputados que se encargan de las ciudades. Entonces tenemos igualito el poder legislativo, la parte más bajita o los que tienen el poder más limitado son los que se encuentran en los ayuntamientos, o sea, los diputados de las ciudades. Después de ahí tenemos los que se encuentran en el Congreso local, que son los diputados de los estados. Y después de ahí tenemos los diputados del Congreso Federal, o sea, los diputados de todo el país. Y por último tenemos el Poder Judicial, que el Poder Judicial está formado por la Suprema Corte de Justicia Nacional y otras cortes como la corte colegiada, el Tribunal Electoral. Hay muchas dependencias diferentes, pero en general sabemos que la que tiene más poder es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Características para poder estar o para poder formar parte de esa Suprema Corte: ser mexicano también, lo mismo, haber nacido aquí, tener más de 35 años y esta regla es muy importante. Tienes que tener por lo menos 10 años de haber salido de tu licenciatura en Derecho, o sea que tienes que estudiar Derecho y después de graduarte tienes que tener 10 años ejerciendo, es decir, 10 años después de que te graduaste de la universidad apenas vas a poder participar para formar parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué le puse una chancla a la Suprema Corte? Porque la Suprema Corte es la que se encarga de verificar que todo lo que les expliqué acá de la Constitución se cumpla. La Suprema Corte es la que verifica que no haya leyes anticonstitucionales, que ninguna persona tampoco esté violando la Constitución, esté violando esa ley, y en caso de que encuentren una persona que esté en contra de nuestra Constitución, la Suprema Corte es la que se encarga de sancionarlos con la chancla poderosa. No es chancla literal, no les van a dar chanclazos de verdad, pero es la que se encarga de la sanción que dicte la Constitución, que la misma Constitución dicta. Entonces, recapitulamos. El artículo 105 nos dice que no puede haber ninguna ley que sea anticonstitucional, y si encontramos una, la Constitución y la Suprema Corte de Justicia tienen todo el derecho de eliminarla, así como yo eliminé a esa Constitución bebecita. ¿Qué otra cosa aprendimos el día de hoy? Que el poder de todo el país se divide en tres: el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Aquí tenemos al presidente en el ejecutivo, tenemos diputados y senadores en el legislativo y tenemos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el poder judicial. Nos vamos a quedar hasta aquí y nos vemos la siguiente semana con su clase, ahora sí entrando en tema. Ya no va a ser repaso, ahora sí tienen que tomar apuntes y todo de la materia de formación, se me fue el nombre, de la materia de formación cívica y ética. El siguiente viernes probablemente vamos a tener nuestra siguiente clase. Se traen su cuadernito y todo, porque ahora sí van a tener tarea y van a anotar conceptos que yo les esté dando en la clase. Nos vemos mucho en las recomendaciones de todo el tiempo. Susana distancia con todos, lávense muy bien las manos, tengan todas las áreas donde juegan y donde comen bien limpias y se cuidan muchísimo. Muchos besos.